¿Cómo puedes saber cuál es tu propósito? Si tú también has sentido esa sensación de vacío en tu vida, de sentirte como perdido o perdida, frustrado, como si fueras a la deriva, puede que sea porque te falta propósito. Y sin propósito no tenemos dirección y simplemente dejamos que la vida pase. Justamente por eso nos sentimos como sin rumbo. O incluso puedes mantenerte ocupado todo el día para rebatir un poco esa sensación como de desorientación, pero al final de la jornada preguntarte, ¿para qué todo esto? Lo importante es entender que descubrir tu propósito no es un destino al que llegar de golpe. Es un proceso que vas construyendo poco a poco con decisiones, experiencias y aprendizajes. No es algo fijo, sino como una brújula que te ayuda a caminar con más claridad. En este vídeo vamos a hablar de qué no es el propósito, de qué sí es, de por qué tanta gente no logra encontrarlo, de si realmente tenemos un único propósito en la vida o hay varios, y lo más importante, de cómo empezar a descubrir el tuyo de una manera práctica sin esperar como una señal mágica o milagrosa que de repente resuelva todas tus dudas. Cuando hablamos de propósito, lo primero que tenemos que hacer es aclarar lo que no es, porque muchos de los bloqueos que sentimos vienen de ideas equivocadas sobre lo que debería ser. En primer lugar, el propósito no es un trabajo concreto. Mucha gente cree que su propósito tiene que ser una profesión específica o tener un cargo en particular, pero no. Tu propósito no se limita a un contrato. Puedes vivir tu propósito en distintos trabajos, en diferentes proyectos, incluso en tu vida personal. Un propósito tampoco es algo fijo o inamovible. No hay un propósito que sea ese 100% que tengas que adivinarlo y que esté escrito y que no se pueda borrar. No, tu propósito puede evolucionar a medida que tú cambias, a medida que tú creces y atraviesas distintas etapas. Lo que hoy sientes como tu propósito puede transformarse mañana y está bien, porque tú tampoco eres la persona que eras hace 5 o hace 10 años. El propósito tampoco es lo que los demás esperan de ti. No tiene que encajar en la definición de éxito que te enseñaron tus padres, que te enseñaron en el colegio o que te enseñó la sociedad. Puede que tu propósito no sea grande a los ojos de todo el mundo, pero si resuena contigo y te llena, entonces es el correcto. Y te digo exactamente lo mismo al revés. Puede que tu propósito parezca demasiado grande a los ojos de los demás, que lo vean como un sueño imposible o incluso exagerado. Pero es que si es lo que tú quieres, si realmente vibra contigo, no debería limitarte el miedo a ser demasiado ambicioso o ambiciosa. Tu propósito es tuyo, no necesitas la aprobación de nadie. Y muy importante, el propósito no es una vida perfecta. No significa que cuando lo encuentres todo será fácil y sin obstáculos. Tener propósito no elimina los retos, pero sí te da una razón, como un motivo, como una fuerza para poder atravesarlos. Entonces, si el propósito no es un trabajo concreto, ni algo fijo, ni lo que los otros esperan de ti, ¿qué sí es? El propósito es como una brújula. Es como una brújula interna que te va guiando, ¿no? No te dice exactamente cada paso que tienes que dar, pero sí te señala la dirección a la que tienes que avanzar. Es esa sensación de coherencia entre lo que haces, lo que eres y entre tus valores y tus acciones. Cuando lo sigues, sientes paz. Aunque no todo sea perfecto, pero tienes un rumbo claro, tienes un motivo. Entonces, ¿de dónde nace ese propósito? Te diría que nace de la unión de tres cosas. Tus talentos, aquello que se te da bien de manera natural o que disfrutas, que quieres aprender y quieres mejorar, ¿no? A veces son cosas muy obvias, otras están tan integradas en ti que ni siquiera te das cuenta. Puede ser lo que sea, que comunicar, escuchar, crear, organizar, cuidar, resolver problemas. Tus valores, lo que de verdad importa para ti, lo que defiendes incluso cuando nadie te ve. Quizá para ti sea la libertad, la justicia, la creatividad, la autenticidad, el amor. Tus valores son el filtro que da sentido a lo que haces. Y tu contribución, la forma en la que impactas en la vida de los demás o en el mundo en general. No tiene que ser cambiar el planeta entero. A veces tu contribución es hacer que una sola persona se sienta vista, que se sienta escuchada o inspirada gracias a ti. Cuando estas tres piezas encajan, aparece el propósito. Y lo más importante, no necesitas que sea algo grandioso a los ojos de los demás. Tu propósito puede estar en algo tan simple como acompañar a alguien,
crear belleza con tus manos, enseñar lo que sabes o construir espacios seguros. Lo importante es que a ti te haga sentir que tu vida tiene un sentido más allá de la rutina. Por otra parte, ten en cuenta que vivir con propósito no significa que cada día vayas a estar motivado y lleno de energía. No, también habrá cansancio, dudas, tropiezos. La diferencia es que cuando vives con propósito, incluso los momentos más difíciles tienen un para qué. Y esa certeza cambia la manera de enfrentarlos. Es como si aunque el camino fuera duro, tuvieras siempre claro hacia dónde estás yendo. Y esa claridad es lo que te sostiene cuando la motivación no te alcanza, porque no siempre estamos motivados, motivadas. Entonces, si el propósito es tan importante y que todos podemos construir, ¿por qué tanta gente siente que no lo encuentra nunca? Y de hecho es que hay varias razones. Puede que te sientas identificado o identificada con alguna de ellas. El ruido externo. Vivimos rodeados de expectativas. De la familia, de la sociedad, de las redes sociales. Todo el mundo te dice qué deberías hacer, cómo deberías vivir y hasta qué debería hacerte feliz. Y con tanto ruido, la voz de tu propósito, pues se va quedando como tapada, ¿no? Se va haciendo como chiquitina. El miedo a equivocarse. Muchas personas no se atreven a probar cosas nuevas porque creen que si fallan, significa que ese no era su propósito. Pero el propósito no se descubre de golpe, se va afinando. Se va afinando a base de ensayo, error, ¿no? Prueba y error. Así es como se aprende. Y si no te permites explorar, nunca vas a encontrar lo que realmente resuena contigo. La comparación constante. Siempre estás mirando lo que hacen otros y piensas que tu propósito debería parecerse al suyo. Y al hacerlo, te desconectas de tu autenticidad. Tu propósito no tiene que parecerse a ninguno más. Es tan único. Es tan único como tu historia, como tu vida, tu forma de ver el mundo y tus talentos. Tener la creencia de que debes ser perfecto. Otro bloqueo común es este, ¿no? Creer que tu propósito debe ser algo inamovible, grandioso y definitivo. Eso hace que muchas personas se paralicen esperando como la señal o la certeza absoluta. Pero recuerda que el propósito se construye mientras vas caminando, mientras vas avanzando, mientras vas probando, explorando, no esperando. Y por todo esto, no encontrar tu propósito no significa que no lo tengas. Significa que quizás, pues oye, estás buscando en lugares equivocados o con expectativas poco realistas o que no van contigo. El propósito no aparece en ningún mapa claro que tú sepas hacia dónde tienes que ir. Aparece en el camino. Mientras te permites explorar, cuando te permites escucharte y actuar en coherencia con lo que descubres, con quién sientes que es, con tus valores, ¿no? Vale, ¿y tenemos un único propósito o tenemos varios? Uno de los grandes mitos es creer que solo tenemos un único propósito en la vida, como si hubiera una misión predeterminada que debamos descubrir y cumplir a toda costa. Y claro, si no la encuentras, pues oye, pues vives con la sensación de que estás fallando. Pero la realidad es mucho más flexible. Tu propósito no es solo una cosa, es como un hilo conductor que puede expresarse de muchas formas a lo largo de tu vida. Quizás hoy tu propósito pues se manifiesta en tu trabajo, pero mañana en tu familia, en un proyecto personal o en algo que aún no te imaginas porque todavía está por empezar a construir. Y no es que cambie tu propósito cada vez, sino que cambia la manera en la que lo expresas, en la que se manifiesta en la vida. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que sienten que su propósito, pues por ejemplo, es inspirar a otros. Y ese propósito puede expresarse siendo maestra, creando arte, escribiendo libros o incluso acompañando a un amigo. La esencia es la misma, aunque varía la forma en que se esté expresando, ¿no? Y así también es posible que en diferentes etapas tengas propósitos como complementarios. Uno más personal, relacionado pues con tu crecimiento, otro más colectivo, relacionando con cómo puedes aportar al mundo. Y por ejemplo, ambos conviven y se alimentan entre sí. Lo importante es que entiendas que tu propósito no es como una prisión que tiene que ser fija y solo puede ser eso y tienes que descubrir eso porque no. Es una brújula. No estás atado o atada a una sola definición. Estás llamado a vivirlo en la forma en la que más sentido tenga para ti en cada etapa de tu vida. Y cuando sueltas la presión de encontrar el único propósito definitivo, empieces a disfrutar del proceso de descubrirlo y reinventarlo las veces que haga falta. Ahora ya sabemos qué no es, qué sí es y que no se trata de tener un único propósito
grabado en piedra, ¿no? Como que no se puede modificar. Pues la gran pregunta es, ¿cómo empiezo a descubrir el mío? ¿Cómo puedes empezar a descubrir tu propósito? Y aquí básicamente se trata de hacerte preguntas, observarte y atreverte a experimentar. Yo te comparto algunas claves como prácticas para que puedas empezar a descubrirlo, a desarrollarlo, a crearlo, pero bueno, es algo que en tu interior ya poco a poco irás sintiendo a medida que vayas como acumulando o a medida que vayas aumentando tu inventario de experiencias, ¿no? Por así decirlo. Lo primero que puedes hacer es escuchar tus talentos naturales. Pregúntate qué cosas se me dan bien casi sin esfuerzo. No siempre son talentos espectaculares. A veces son habilidades sencillas, como escuchar, organizar, conectar ideas, cuidar, motivar. Muchas veces las damos por obvias porque pensamos que todo el mundo puede hacerlo, pero no es así. Eso es que para ti es natural y por eso parece tan sencillo a tus ojos, pero ese puede ser el valor que tú aportes al mundo. Otra cosa que puedes hacer es conectar con tus valores. Tus valores son como filtros que te dicen que tiene más sentido para ti y que no. Puedes hacer una lista de cuáles son tus valores, de tus principios, de lo que defiendes, ¿no? Tu propósito siempre estará alineado con esos valores, porque si vives en contra de ellos, lo que sentirás es vacío. Entonces tienes que ir justo a todo lo contrario, ¿no? Lo que vibre contigo, lo que resuene con tu ser. También puedes observar lo que disfrutas. El propósito no siempre está en lo que deberías hacer, sino en lo que disfrutas hacer, incluso cuando nadie te paga o nadie te aplaude. Entonces pregúntate, ¿qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? Ahí puede que empieces a descubrir tu propósito. Otra cosa que puedes hacer es preguntarte cómo puedes contribuir. El propósito no se trata solo de ti, sino de cómo lo que haces impacta en otros. Y ojo, no te pongas como una expectativa súper alta, no tiene que ser salvar el mundo entero, pero a veces inspirar, acompañar, enseñar, resolver problemas o simplemente dar ejemplo con tu forma de vivir. Eso ya es significante. Otra cosa súper clara, atrévete a probar. El propósito no se descubre solo pensando, sino haciendo, ya te lo he dicho. Muchas veces lo que hoy piensas como un propósito, mañana se transforma. Y eso está bien. Lo importante es ponerte en movimiento. Prueba un proyecto, colabora en algo, explora hobbies, cada experiencia, incluso la que no funcione, te da una información valiosa sobre ti. Algo que también puedes hacer es revisar tu historia personal. Se trata de mirar hacia atrás. ¿Qué momentos te marcaron más? ¿Qué situaciones se transformaron? ¿Qué aprendizajes no olvidarás nunca? Muchas veces tu propósito está conectado con sanar o compartir esas experiencias. Lo que una vez fue tu herida puede convertirse en tu misión. De hecho, esto pasa muy a menudo y muchas personas se dedican a algo porque fue un trauma en su pasado, han podido como sanarlo y ahora ayudan a otras personas a sanar esa herida, ¿no? Otra cosa que no te puede sentar y evidentemente es escuchar tus emociones. Cuando algo te emociona profundamente, que te transmite pues ya sea entusiasmo, alegría o incluso rabia, ¿no? Ante una injusticia, ahí hay pistas de propósito. Y aquí está la clave porque la indiferencia, si algo te transmite indiferencia, pues no hay nada, ¿no? O sea, la indiferencia no señala caminos, por así decirlo, pero la intensidad emocional, aquello que vibra contigo, lo que resuena, eso sí. También puedes imaginarte cómo crees que podría ser tu vida dentro de 10 años. Prueba a hacer este ejercicio, escribe cómo sería tu vida ideal de aquí a una década. ¿Con qué personas estás? ¿Cómo es tu día? ¿Qué impacto tienes en otros? Esa visión de cómo imaginas tu vida futura, ¿no? ¿Qué te ves haciendo? ¿Con quién estás? ¿En qué entorno estás? Pues te da pistas hacia el rumbo que tu propósito quiere tomar. Y por último, la pregunta clave, que creo que antes ya te la he dejado por ahí un poquito, pero creo que sería, ¿qué harías aunque no te pagaran por ello? Lo que respondas ahí tiene un valor incalculable porque revela motivaciones que nacen realmente del corazón, no del miedo o la presión externa. Y no te obsesiones. Recuerda que tu propósito no va a llegarte de forma directa y sabrás exactamente qué hacer al 100%. No, tu propósito te va a llegar en señales, en momentos en los que sientes que tu vida está alineada contigo. Y para que esas señales aparezcan, necesitas escucharte, moverte y atreverte a dar los primeros pasos. Mira, y te voy a poner un ejemplo muy básico. Imagina que estás en un barco, estás en mitad de la noche, pero bueno, no pasa nada, todo está tranquilo. Hasta que de repente aparece como una niebla espesa
que lo cubre todo. Apenas puedes ver unos metros por delante. Sientes muchísima incertidumbre porque no sabes qué hay más allá. No sabes si chocarás con rocas, si habrá unas olas gigantes que van a girar tu barco. No sabes si encontrarás un puerto seguro. No sabes absolutamente nada. Y la incertidumbre, pues oye, te va pesando y pesando, ¿no? Y tú, claro, no tienes un mapa, no tienes las respuestas, no sabes hacia dónde tienes que ir. Tienes la sensación de estar avanzando a ciegas, pero vas avanzando. Y entonces, a lo lejos, aparece una luz, es un faro. Y el faro no despeja la niebla, no disminuye la intensidad de las olas y tampoco te da como el recorrido exacto. Pero lo que sí hace es darte algo aún más valioso. Te da una dirección, ese propósito, un punto claro hacia el que remar, un lugar que, aunque no veas con detalle, tampoco sabes exactamente qué te vas a encontrar, ¿no? Sabes que eso por lo menos sí que te está guiando. Ese faro es tu propósito. No elimina la incertidumbre, no te elimina de todas las tormentas, de todas las crisis que puedas tener, pero te recuerda hacia dónde vas. Tienes una dirección y con esa claridad el viaje cambia. Porque en el caso de estar en ese barco, aunque la noche siga siendo oscura, tienes un motivo para seguir remando, tienes esa dirección que te da el propósito. Y lo más bonito es que el mar puede cambiar, las rutas pueden variar, incluso el barco puede no ser el mismo, pero mientras esa luz siga ahí, mientras ese faro te esté como sosteniendo, sabrás que estás en el camino. Entonces, tu propósito no es un mapa con instrucciones, es un faro que ilumina en tu dirección en medio de la niebla. No sabes exactamente qué te vas a encontrar, pero sabes que tienes que ir por ahí. Y para terminar, quiero que te lleves esto contigo. Tu propósito no es algo que aparece de repente, ya te lo he dicho, es algo que se va creando, que se va revelando mientras caminas. No tienes que tener todas las piezas resueltas hoy porque no las vas a tener, no necesitas un mapa completo para empezar porque tampoco vas a tener esas instrucciones. Lo que necesitas es escucharte, ser honesto o honesta contigo y atreverte a dar los primeros pasos en la dirección que más resuene con tu corazón. Por eso es tan importante escucharte, porque tus valores, lo que hay en tu interior, ya te va marcando un poquito ese propósito que tienes. Y ya lo vamos a hablar. Sobre todo recuerda, tu propósito no siempre será grandioso a los ojos a los ojos de los demás, ni tampoco tiene que ser como único y definitivo, ¿no? Tu propósito puede transformarse, puede expresarse de formas distintas a lo largo de tu vida. Y eso no significa que estés perdido o perdida, significa que estás vivo, que estás creciendo, que estás evolucionando, que estás explorando, ¿no? Cuantas más experiencias tienes, evidentemente, más te vas desarrollando. Entonces las cosas pueden cambiar. Así que la próxima vez que sientas la presión de no saber cuál es tu propósito, respira y piensa en el faro, ese punto de luz que no te muestra todo el camino, pero sí la dirección. Y como te he dicho, el propósito no se encuentra esperando, se encuentra viviendo, así que empieza a accionar, a atreverte, permítete equivocarte. Y todo lo que necesitas para empezar a descubrir tu propósito ya está dentro de ti. Tan solo tienes que permitírtelo. Espero que este vídeo te haya dado un poco más de claridad acerca de qué es el propósito y cómo puedes encontrarlo. Y si todavía no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que podamos seguir teniendo estos encuentros y trabajar en nuestro desarrollo personal. Y nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.